Lo que vas a escuchar parece imposible, pero ocurrió. Un niño de apenas 5 años aseguraba recordar otra vida. No la de un amigo, ni de un familiar. Él decía haber sido un piloto de combate en plena Segunda Guerra Mundial. Su nombre es James Leininger. Nació en 1998 en Luisiana, Estados Unidos. Una familia normal, sin nada extraordinario a su alrededor. Su madre, Andrea, dedicada al hogar. Su padre, Bruce, un hombre práctico, racional, de carácter fuerte. A simple vista eran una familia común. Pero lo que sucedería con James los pondría en el centro de uno de los casos más inquietantes sobre la posible reencarnación. Todo comenzó con gritos en la noche. James, que apenas había aprendido a hablar, despertaba llorando y retorciéndose en la cama. Andrea corría a abrazarlo, intentando calmarlo, pero el niño se agitaba desesperado, como si luchara por escapar de algo invisible. Con voz entrecortada gritaba: «¡Avión en llamas! ¡Hombre atrapado! ¡No puedo salir!». Al principio pensaron que eran simples terrores nocturnos. Bruce, con su mentalidad práctica, lo atribuyó a la televisión o a la imaginación infantil. Pero las pesadillas se repetían noche tras noche, siempre con las mismas frases, los mismos gestos de desesperación, el mismo terror en los ojos del pequeño. Y pronto comenzaron a aparecer detalles imposibles de ignorar. Una madrugada, Andrea se quedó helada al escucharlo murmurar entre sollozos: «Yo solía volar ese avión. Yo morí en el mar». La inocencia de su voz hacía aún más inquietantes aquellas palabras. Andrea sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿De dónde podía haber sacado su hijo esa idea? Con el tiempo, las frases de James se volvieron más específicas. No hablaba como un niño inventando, hablaba con la convicción de alguien que recuerda. Andrea, preocupada y también fascinada, decidió llevar un registro. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar cada palabra que su hijo decía después de las pesadillas. Una noche, James pronunció una palabra que ni ella ni Bruce conocían: Natoma. Andrea la apuntó de inmediato. Al día siguiente, preguntó a su esposo si sabía qué significaba. Bruce negó con la cabeza. «No es nada, es solo una invención», dijo con fastidio. Andrea, en cambio, sentía que aquello era una pista. Las tensiones en la familia comenzaron a crecer. Andrea estaba convencida de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Bruce, molesto, le reprochaba: «Estás alimentando su imaginación. Si sigues escuchándolo, terminarás volviéndolo loco». Andrea se defendía: «¿Y si no es imaginación? ¿Y si en verdad está recordando algo?». Mientras tanto, James seguía hablando. Cada día soltaba nuevas frases. Decía que volaba un avión llamado Corsair. Decía que el motor fallaba, que las alas a veces se atascaban al aterrizar. Bruce, que no sabía nada de aviones, decidió investigar por curiosidad. Lo que descubrió lo dejó helado. El Boat F-4U Corsair había sido uno de los cazas más usados en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y sí, en sus primeros modelos existían problemas en el tren de aterrizaje y las alas. Detalles técnicos que solo un experto en aviación militar podría conocer. ¿Cómo podía un niño de 5 años saberlo? Pero las sorpresas no terminaban allí. Un día, mientras jugaba con sus avioncitos, James comenzó a hablar de otros hombres. Jack Larsen, él estaba conmigo. Vi a otro Bruce. Su madre tomó nota de inmediato. Eran nombres reales, precisos, pronunciados con una seguridad que no parecía provenir de la fantasía. Para Bruce, aquello era demasiado. Decidió ir más lejos. Pasó horas revisando documentos y registros de la Segunda Guerra Mundial. Lo que encontró le hizo cuestionar todo lo que creía. El USS Natoma Bay había existido. Había combatido en el Pacífico, exactamente en los años que James describía.
Los nombres que su hijo mencionaba correspondían a pilotos reales que habían servido en ese portaaviones. Bruce no podía creerlo. Era imposible que un niño tan pequeño conociera esos datos. No lo había aprendido en casa, tampoco en la televisión, y mucho menos en libros. James aún no sabía leer. El misterio se intensificó aún más cuando, hojeando un libro de aviación, James señaló una fotografía en blanco y negro. Era un grupo de jóvenes pilotos de la Marina. Sin titubear, apuntó con su dedo y dijo: «Ese soy yo volaba ese avión». Andrea y Bruce se miraron en silencio. La foto mostraba a un piloto llamado James Houston Jr., que había muerto en combate en 1945, durante la batalla de Iwo Jima. Las coincidencias eran demasiado exactas. A partir de ese momento, la historia dejó de ser un asunto privado. Andrea y Bruce comenzaron a compartir lo que ocurría con amigos cercanos, y pronto la noticia llegó a investigadores interesados en casos de supuesta reencarnación. Entre ellos estaba el Dr. Jim Tucker, profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, reconocido por estudiar cientos de testimonios de niños que aseguraban recordar vidas pasadas. El doctor escuchó atentamente el relato de los padres y las palabras del niño. Lo que más le impactó fue la naturalidad con la que James narraba su otra vida. No se trataba de frases vagas ni de juegos. James hablaba de manera lineal, con detalles técnicos, como si realmente hubiera estado allí. Cuando se le pidió que contara lo que recordaba de su último vuelo, James dijo con calma: «Volaba sobre Iwo Jima». Dispararon al motor. El avión se incendió. No pude salir. Todo se volvió negro. El doctor comparó esas palabras con los registros históricos. Y allí estaba la confirmación. James Houston Jr., piloto naval, derribado en Iwo Jima en marzo de 1945. La familia no podía creerlo. Cada vez que investigaban más, las piezas encajaban mejor. Todo parecía apuntar a lo imposible, que su hijo estuviera reviviendo la vida de un hombre muerto hacía más de medio siglo. Para Bruce, que siempre había sido el más incrédulo, aquello fue un golpe a su orgullo. Había pasado de burlarse de su esposa a quedarse sin palabras ante los documentos oficiales. «Todo coincide», admitió en voz baja. «Pero no lo entiendo». La investigación apenas comenzaba, y lo que vendría después pondría a prueba no solo a la familia, sino a los propios veteranos de guerra que habían compartido misión con aquel piloto caído. La historia había dejado de ser un asunto privado. El caso del pequeño James empezaba a llamar la atención de periodistas, veteranos e investigadores. La familia, aún incrédula, aceptó dar un paso más: llevar al niño a un encuentro con excombatientes que habían servido en el USS en Atoma Bay. El día de la reunión, Andrea estaba nerviosa. Bruce intentaba mantener la compostura, pero no podía dejar de preguntarse qué ocurriría si todo resultaba ser una coincidencia. James, en cambio, parecía tranquilo, como si supiera exactamente a dónde iba. Al llegar, entraron en un salón lleno de hombres mayores, de cabellos blancos y rostros marcados por el tiempo. En las paredes, fotografías antiguas, mapas de combate y recuerdos de la guerra. James caminó despacio, observándolo todo con atención. De pronto se detuvo frente a un grupo de veteranos y dijo con voz segura: «Hola, Jack». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Uno de los hombres lo miró sorprendido. «¿Cómo supo mi nombre?», preguntó. James lo repitió, esta vez usando un apodo de guerra que nadie fuera de aquel escuadrón conocía. El veterano palideció. Ese apodo había estado enterrado en la memoria de sus compañeros durante más de 50 años. Andrea sintió que las piernas le temblaban. Bruce, con el rostro desencajado, observaba a su hijo caminar entre los veteranos y saludarlos como si fueran viejos amigos. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», les decía. Algunos sonrieron nerviosos,
Otros simplemente lloraron en silencio. Para ellos era como volver a ver a un compañero perdido en combate. El momento culminante llegó cuando le mostraron una fotografía grupal en blanco y negro. James la tomó entre sus manos, recorrió los rostros uno a uno y finalmente señaló a un joven con uniforme naval. «Ese soy yo, James Houston». Nadie en la sala respiró. Los veteranos sabían lo que esa foto representaba: el joven piloto que había muerto en Iwo Jima, el mismo que el niño aseguraba haber sido. Uno de los hombres rompió el silencio. «Si yo no lo estuviera viendo con mis propios ojos, no lo creería». La familia salió de aquella reunión con el corazón encogido. Andrea, con lágrimas, le susurró a su esposo: «¿Todavía crees que son solo sueños?». Bruce no respondió. Por primera vez en su vida no tenía palabras. Pero para James, la experiencia no fue solo un misterio que impresionaba a los demás. Era también una carga emocional demasiado grande para un niño de su edad. Con frecuencia hablaba de su muerte con angustia. Recordaba el fuego, el humo, la sensación de estar atrapado. El avión se estaba hundiendo. No podía respirar, decía, mientras su madre lo abrazaba con fuerza. El doctor Jim Tucker recomendó un gesto simbólico para ayudarlo a soltar aquel peso. Andrea le dio papel y colores, y James dibujó un avión Corsair en llamas, cayendo hacia el mar. Después, la familia fue a un lago cercano. Colocaron el dibujo sobre el agua y lo dejaron flotar hasta desaparecer. James lo observó en silencio, y luego murmuró: «Ya puedo dejarlo ir». Aún así, había algo que James debía enfrentar, el lugar donde había sentido que todo terminó. La familia visitó un portaaviones convertido en museo. Al pisar la cubierta, el niño se quedó paralizado. Sus ojos recorrieron el espacio como si lo conociera de memoria. Tocó el metal frío y dijo con voz baja: «Estoy en casa». Andrea lloró. Bruce lo miraba sin decir nada, con el rostro endurecido por la emoción. En ese momento comprendieron que no importaba cómo se explicara. Para su hijo, aquella experiencia era real. Con el tiempo, los recuerdos comenzaron a desvanecerse. James creció, fue dejando atrás las pesadillas y los relatos de guerra. Pero la huella de esa infancia marcada por lo inexplicable nunca se borró por completo. Hoy, convertido en adulto, sus memorias de otra vida son apenas fragmentos borrosos. Sin embargo, su historia sigue siendo uno de los casos más documentados de supuesta reencarnación. Investigadores lo citan como ejemplo de un fenómeno que la ciencia aún no logra explicar. ¿Cómo es posible que un niño de 5 años pudiera dar nombres de compañeros de escuadrón, describir con precisión técnica un avión de combate, señalar a un piloto muerto en una fotografía y relatar los detalles de su muerte? ¿Fue una coincidencia extraordinaria? ¿Un truco de la mente infantil? ¿O la prueba de que la conciencia sobrevive a la muerte? El caso divide opiniones. Para los escépticos, todo puede explicarse con sugestión, coincidencias y el poder de la imaginación. Para los creyentes, es la confirmación de que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma y continúa. La pregunta sigue en el aire. Y quizá nunca tenga una respuesta definitiva. Tal vez la vida no sea un solo viaje, sino una serie de vuelos que cruzan el tiempo y la muerte. Tal vez la muerte no sea el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Y aunque James ya casi no recuerda su vida pasada, Andrea confiesa que a veces lo escucha murmurar dormido. Son palabras cortas, difíciles de entender. Pero una noche creyó escuchar con claridad, despegando otra vez. ¿Coincidencia? ¿O un recuerdo que se niega a desaparecer?